A continuación explicaré el funcionamiento de administrar usuarios para un usuario administrador. Me voy a loguear con un usuario administrador. Este es el formulario principal, por decir el menú principal de un usuario administrador. Voy a explicar la parte de administrar usuarios. Acá le muestra una vista con un listado de usuarios donde su rol es coordinador o administrador. No puede ver otro tipo de roles. Y también puede hacer búsquedas por usuarios activos, usuarios inactivos, y también puede verlos todos de nuevo. Puede hacer búsqueda por roles, sea por coordinadores o por administradores. En este caso serían la S super de administrador. Y el nombre, por ejemplo, vamos a buscar a Lucy. Aquí está efectivamente. Entonces, también tiene la opción de un nuevo usuario, de crear un nuevo usuario. Tiene la opción de editar algún usuario que ya existe. Vamos a regresar a la lista. Y voy a explicar ahora la parte de las vistas más con código. La parte de get usuario sería esta de acá, la cual es bastante simple. La parte de aquí, esta de acá, es la parte de las búsquedas, donde están los botones de activos, inactivos y todos. La parte de los radio buttons también. Y la parte de abajo es para la tabla. Aquí mostramos la tabla con todo el listado que le hemos enviado de nuestro controlador, de nuestro método. Entonces, el método getUsuarios es este de aquí, el cual lo que hace es generar un listado con un listado desde la base de datos con aquellos usuarios que sus roles sean administradores y coordinadores. Y lo manda a la vista, que es esta, y aquí se llena. Si ustedes ven en activos, pues es la misma vista, lo único que cambia son la lista que se crea. Entonces, este método es este de acá y es muy similar a getUsuarios. Lo único que cambia es que busca aquellos roles de administradores y coordinadores que sean activos. Y la vista que retorna es igual. Es esta y es igual. Lo único que cambia es el listado que se le envía. También para la parte de inactivos, de becados inactivos, es esta de aquí. Es la misma, solo que en el método le estamos en el método le estamos diciendo que nos muestre los roles administradores coordinadores que tengan el estado inactivo. Luego tenemos la parte de buscar usuario, que es esta de aquí, esta de los radio buttons, y aquí está recibiendo un objeto de tipo eUsuarios. Este eUsuarios es una entidad que creamos, es esta de aquí, y yo los únicos atributos que voy a usar de esta entidad son txt y radio, ya que estos son los que necesito saber en cuál radio está seleccionado y qué es lo que está en ese txt. Entonces, una vez se lo enviamos, va a preguntar qué qué radio está seleccionado, si es radio rol o es radio nombre. Y si es radio rol, entonces le estoy diciendo que me cree un listado y que a partir de la tabla usuario de mi base de datos, que contenga en su rol lo que yo he escrito en ese txt, y me va a generar un listado. Y si está en el radio, está seleccionado en nombre, entonces que me crea un listado a partir de mi tabla usuarios de mi base de datos, donde en el nombre se contenga
lo que yo he escrito y se me genere una lista y esa lista se me retorne a la vista. Esto de acá solo puede suceder o por rol o por nombre, ya que es un radio button. Igual su vista es la misma. Su vista de aquí es la misma, no cambia nada. Lo único que cambia tal vez es el listado que se le enviará para llenar la tabla. Luego también tenemos el botón nuevo usuario, que nos abre una vista. Esta de acá es bastante simple. Aquí recibe unos viewbox que ya lo voy a explicar, y también aquí están todos los como los formularios, elementos, campos que se deben llenar, y su botón siempre submit, de crear. Entonces se está de aquí. Esos son los campos que se deben de llenar, dos drop down list y el botón submit. Entonces acá en usuario controller, este sería la vista, donde lo único que le estoy mandando a la vista son dos listas para llenar esos drop down list para los roles y para los estados. En roles solo le enviamos estos dos porque un administrador solo puede crear usuarios de tipo administrador o coordinador. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando crear usuarios se llama el método y la vista, o sea, de acá. Cuando yo le doy crear, cuando he llenado todo esto y le doy crear, entonces lo que viene a aparecer es este método post usuario, el cual recibe un objeto de tipo usuarios. Este objeto es todo lo que yo he escrito aquí. Entonces, en la vista, crear usuarios, arriba, en la primera línea, yo le digo de que voy a trabajar con un objeto de tipo usuarios. Entonces, todo lo que yo escriba se me convertirá en un objeto y es lo que yo le voy a mandar a este método. Va a preguntar si lo que yo he escrito está correcto y es en su formato y está completo. Si todo está completo, entonces todo lo que yo escribí es esto de acá, esto del lado derecho, y se lo va a asignar a una variable que es de tipo usuarios, es una tabla de mi base de datos. Esto que yo he escrito se lo va a asignar a esa tabla y va a crear un insert. Si todo sale bien, entonces me va a redirigir a mi listado de usuarios, y si no, me va a dejar en la misma pantalla de crear usuario. Voy a crear uno nuevo, por ejemplo, se llama Jenny Villalta. Su correo va a ser villalta@gmail.com. Su fecha de nacimiento, pongámosle que nació en 1980, primero del 12. Su rol va a ser un administrador, su teléfono su contraseña el usuario superior es quien lo creó, en este caso soy yo, soy el rol 9, y el estado va a ser activo. Vamos a crear y efectivamente aquí quedó. Voy a crear uno nuevo solo para dejarlos así vacíos y no me va a redirigir a la lista porque todo está vacío. Así que también tengo la parte de editar, que aquí ya me pone los campos como cargados, y acá esta es una función solo para crear las dos listas para los drop down list de editar, para que se me llene el combo de rol y el drop down list de rol y el drop down list de estado. Luego aquí en update usuario es la vista en sí. Aquí yo estoy recibiendo un ID. El ID me viene a partir de este botón. Este botón toma el ID que trae el usuario. Lo voy a seleccionar y por este ID viene a la base de datos. Se va a la base de datos a buscar ese ID. Lo que encuentra se la va a asignar a la variable us. Y luego yo le asigno la variable, todo lo que encontró, a un objeto de tipo usuario que es de mi base de datos, y este objeto yo se lo regreso
a mi vista, se lo mando a mi vista y también los viewbags que me genera esta función, solo para llenar los drop down list. Entonces, cuando yo lo puedo dejar así, le doy guardar cambios y me los guarda. No he pues modificado nada. Voy a modificar a Jenny, que lo acabamos de crear, y le voy a decir que es inactiva. Le voy a guardar los cambios y me los regresa y ahora es inactivo. ¿Por qué? Porque el botón guardar cambios viene a este método de acá, el cual yo le estoy enviando como un objeto de tipo usuarios que se va a llenar a partir de lo que yo he escrito. Y acá yo le estoy diciendo que voy a trabajar con un objeto tipo usuarios. Entonces, cuando yo le dé clic en guardar cambios, me va a crear un objeto con todo lo que yo he escrito, se lo va a enviar a este método. Este método va a corroborar que todos los datos estén en su completos y en su formato. Va a crear lo que yo he escrito, se lo va a pasar a una variable que va a ser de tipo usuario de mi tabla, y voy a generar un update a ese usuario con este ID. Entonces, si ustedes ven, es un modifier porque yo no estoy insertando nada, solo estoy actualizando. Y si todo sale bien, pues me regresa al listado de usuarios, y si no, pues se queda en esta misma. Por ejemplo, le voy a quitar el nombre. No me deja, ¿por qué? Porque me hacía falta el nombre. Esto es todo de la parte del administrador para los usuarios. Voy a regresar a la lista y eso sería todo para que un administrador pueda gestionar o administrar los usuarios coordinador y administrador.